Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo, y continuamos en el mes de agosto con más clases, más webinars, y le invitamos a que se suscriban al canal YouTube, donde están estos videos gratuitamente, y le agradecemos al Laboratorio Berens, a la organización Doha Eventos, por acompañarnos y hacer posible esta actividad de la Sociedad Venezolana de Infectología, donde nuestros médicos expertos están dando clases de alta calidad. Sin más preámbulos, les dejo para el día de hoy con la coordinadora de la clase de hoy, que es la doctora Marbelis Hernández. Ella es internista infectólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Y sin más preámbulos, les dejo para que les presente a nuestra invitada del día de hoy. Muy complacidos una vez más de poder llevar una nueva clase en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo. Seguimos avanzando y esta es la clase número 11, la Sociedad Venezolana de Infectología, honrada de contar con ustedes, de contar con su presencia y en alianza con Laboratorios Berens. Hoy, 18 de agosto, tiene como invitada a la doctora Crisel Contreras con la clase titulada Infección sobre prótesis articular, efecto biofilm. La doctora Crisel es médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina Universidad de los Andes, Mérida, con posgrado de Medicina Interna de la Universidad Central de Venezuela, Hospital Universitario de Caracas, con posgrado de Infectología de la Universidad Central de Venezuela, Hospital Vargas de Caracas. Fue adjunto al Servicio de Medicina Interna, Hospital Central de San Cristóbal, septiembre del 2001 al septiembre del 2005. Además, se desempeñó como coordinadora de la emergencia del Instituto Venezolano del Seguro Social, Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz, desde 2005 y además coordinó el programa de VIH-Sida desde el 2007 hasta el 2017. También se desempeña en Colombia como médico infectólogo del Hospital Erasmo Meós desde enero del 2018 hasta la actualidad y como médico del Centro de Especialidades en Enfermedades Infecciosas desde marzo del 2019 hasta la actualidad. Como saben, desde el 2016 hasta el 2018 fue presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, amiga y siempre colaboradora de nuestra sociedad. Ella va a hablar hoy de infecciones en prótesis articulares y como sabemos, el aumento en la esperanza de vida de las personas ha llevado a que muchas veces se hagan reemplazos de prótesis articulares y esto continúa siendo en los últimos años a un aumento vertiginoso, a un ritmo significativo. Millones de personas han tenido que tener prótesis articulares, cirugías de prótesis articulares implantadas y la mayoría de las veces estas cirugías han mejorado su función articular, han aliviado el dolor y han sido procedimientos en general seguros y rentables.
a pesar de ser costosos, siempre existe la posibilidad de infección de prótesis articulares. Esta sin duda es una complicación que puede ocurrir y muchas de las referencias bibliográficas señalan que la incidencia oscila entre un 2 a un 2,4% para intervenciones primarias y esto puede aumentar incluso hasta un 20% cuando son procedimientos de revisión. Las infecciones asociadas a prótesis son una condición grave que puede llevar a intervenciones quirúrgicas repetidas, hospitalización prolongada, altos costos, morbilidad incrementada y por supuesto mortalidad. Estas infecciones pueden ser clasificadas en relación al momento en el que aparecen tras la cirugía y comúnmente suelen haber recomendaciones preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias. Muchas de estas infecciones están asociadas a microorganismos que pueden llegar a las prótesis en el momento en que se implantan o posteriormente debido a diseminación hematógena. El biofilm, esa estructura compleja de microbioma que tiene diferentes colonias bacterianas o un solo tipo de células en un grupo que se adhieren a la superficie y que evitan o disminuyen la posibilidad de que el antibiótico pueda penetrar a ese nivel, tienen un valor importante en este tipo de infecciones. Es por eso que hoy queremos conversar con la doctora Crisel, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bueno, buenas tardes. Realmente quiero dar un sincero agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Infectología por la gentil invitación, por llamarme a participar en esta excelente iniciativa. Gracias a la Junta Directiva, Manuel, Marbeles y a todos los que de una u otra manera estuvieron implicados en la realización de este curso. No puedo iniciar sin realmente dar unas palabras de aprecio, tristeza por la partida de Yeli. Me parece muy merecido homenaje. Realmente fue una gran amiga, excelente profesional. Gracias, Yeli, que Dios te cuide. Vamos a hablar de lo que son las infecciones en las prótesis articulares. Vamos a tocar algunos puntos de la siguiente agenda, como son conceptos básicos, epidemiología, etiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Los conceptos básicos, iniciando con lo que es una artroplastia, no es más que un procedimiento quirúrgico ortopédico donde la superficie articular es reemplazada, removida, realineada por osteotomía o a cualquier otro procedimiento. La artroplastia constituye una modalidad terapéutica que es altamente efectiva y que mejora la movilidad articular, disminuye el dolor y mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin embargo, una de las complicaciones más temidas son las infecciones, que es a lo que nos vamos a referir en estos minutos. Otro concepto importante es el biofilm o la biopelícula, que no es más que una biocapa que se forma a partir de este material, principalmente exopolisacáridos, en los cuales están inmiscuidos microorganismos que pueden convivir con otros microorganismos o otras especies microbianas. Así es el caso que podemos tener tanto bacterias como hongos. Estos microorganismos están rodeados por lo que ya dijimos, un componente básicamente de polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y restos celulares. El biofilm o la formación de la biopelícula se inicia con la unión de las bacterias a la superficie articular. Estas bacterias se unen a través de los pilis o de las fimbrias y es importante recalcar que esta unión es irreversible. Una vez se unen, pueden desunirse. El segundo paso ya empieza la formación de una monocapa y se da por la producción de distintas sustancias por parte de la bacteria y también pueden ser tomadas del plasma.
El tercer paso ya viene a la formación o la multiplicación de las bacterias que van a constituir varias capas y que van a estar rodeados por esta misma matriz. Y en la cuarta etapa ya tenemos lo que nosotros denominamos que es un biofilm maduro. Este biofilm maduro tiene la estructura de hongo, como ustedes lo pueden observar ahí, y tiene una quinta etapa que es la desunión de las bacterias de esta matriz y vuelven al estado de las bacterias planctónicas. Estas bacterias planctónicas, ¿qué son? Son simplemente las bacterias en su estado natural. En la actualidad se ha visto que hay mucho avance en relación de lo que es el estudio del biofilm y hay detalles moleculares de las biopelículas que anteriormente no eran conocidos. Y es aquello que se describe como que las bacterias puedan tener una función autoinductor. ¿Qué significa esto? Que las bacterias tienen la capacidad de regular la formación del biofilm a través de comunicación entre ellas que va a facilitar a través de sustancias químicas y que definitivamente esto va a participar en una mejor formación del biofilm, en integrar el entorno del mismo y regular lo que es la síntesis de proteínas a través del ARN. Una de las componentes más importantes del biofilm es la matriz. Vemos en esta gráfica donde tenemos el principal componente, que es el exopolisacárido, que es de alto peso molecular para dar mayor rigidez a la formación de la biopelícula, pero también tenemos en menor proporción proteínas y ácidos nucleicos. También vamos a ver que en esta estructura vamos a tener canales de agua que sirven como vehículo para las diferentes sustancias que son producidas por las bacterias. En esta gráfica podemos ver con diferentes imágenes de lo que es la formación de la matriz, una estructura rígida y que el inicio de la formación de esta matriz va a ser diferente de acuerdo al tipo de bacteria. Ejemplo, en las enterobacterias el ácido colánico es la que inicia la formación de este biofilm y en la pseudomonas juega un papel fundamental el alginato. Las proteínas. ¿Qué hacen las proteínas dentro del biofilm? Pues son proteínas que van a facilitar la unión entre la superficie del dispositivo y los exopolisacáridos. Y fíjese que son proteínas fibrosas, insolubles, con la finalidad de dar mayor rigidez a esta estructura. Estas diferentes proteínas van a estar establecidas de acuerdo al tipo de bacterias que las van a constituir. Siempre nos preguntamos nosotros como infectólogos por qué estudiamos el biofilm y es porque definitivamente tiene una repercusión indiscutible en salud pública, aumenta la resistencia de las bacterias tanto a los desinfectantes y los antibióticos. Es importante recalcar aquí que la resistencia de las bacterias en el biofilm es 100 veces más que la resistencia que pueden tener las bacterias que no estén en el biofilm. Y esto se produce ¿por qué? Porque las concentraciones de antibióticos son mínimas en el biofilm, menos que la concentración inhibitoria mínima, y eso hace que estas bacterias se desarrollen en un medio adverso, se hagan tolerantes y hagan mayor resistencia. También se dice que la transferencia de plásmido entre las bacterias pues es mucho más efectiva en el biofilm y que los mecanismos que utilizan ellas de resistencia bacteriana son los mismos que utilizan las bacterias que no están en el biofilm, como son el cierre de porinas, las bombas de flujo, etc. También es importante porque va en las respuestas del huésped, predominantemente respuesta celular y probablemente humoral. Y esto, pues, el biofilm es el responsable de producir aquellas infecciones que son recurrentes y que son crónicas y que de una u otra manera damos antibióticos y vemos que no tenemos quizás una respuesta
como nosotros esperamos. En relación a la etiología, vemos que el Staphylococcus aureus es el germen más frecuentemente implicado. Hay series que describen entre 60 a 80%. Podemos tener también otros cocos gram positivos como enterococos, streptococos, bacterias gram negativas como Escherichia coli, también la Pseudomonas, que es el prototipo de bacterias que constituyen el biofilm, micobacterias y hongos. En relación a la etiología es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el tiempo en que se inicia la infección, de tal manera que si la infección se inicia de manera temprana, vamos a tener predominantemente Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos, anaerobios y una flora polimicrobiana. En el caso de que el inicio se haga de una manera más retardada, de 3 a 12 meses, los gérmenes, como ustedes ven aquí, son bacterias de menor virulencia, como Staphylococcus coagulasa negativo, Propionibacterium y Enterococos. Y después de los 12 meses de haber colocado la prótesis, pues las bacterias que mayor producen son Staphylococcus, bacilos gram negativos y Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Los tipos de infecciones que se asocian en la película ya habíamos dicho que son sobre superficies inertes o no inertes. Y aquí tenemos que en las superficies de los dispositivos médicos como las válvulas cardíacas, los lentes de contacto, catéteres, prótesis articulares, dispositivos intrauterinos y dentales, mientras que hay las biopelículas que se forman nativas en los tejidos del huésped, como es en el caso de la fibrosis quística, osteomielitis crónica, prostatitis crónica, rinosinusitis crónica, otitis media crónica, infecciones urinarias recurrentes, periodontitis y caries dental. El biofilm que se forma también es de diferentes maneras, de acuerdo a la superficie, y en el caso de las infecciones asociadas a prótesis articulares, lo que más frecuentemente ocurre es la inoculación directa del microorganismo en el momento de la cirugía en la prótesis, aunque también podemos ver que se puede transmitir a través de sangre o a través de linfa. Aquí en este cuadro lo que les quiero mostrar es que está un poco cargado, pero simplemente decirles que hay muchas infecciones que están asociadas a la formación del biofilm. La que nos compete en este momento, por supuesto, son las infecciones asociadas a los músculo esquelético y a los dispositivos ortopédicos, donde los gérmenes más frecuentes son Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Desde el punto de vista epidemiológico, vemos que las artroplastias se realizan de cadera y rodilla de una manera muy frecuente, sobre todo en los Estados Unidos, de 1 millón al año. Y se estima que para el 2030 se van a realizar 2 millones de artroplastias en cada año. Esto se ha asociado a este procedimiento a altas tasas de falla, pero también se asocia a que se ha visto que el costo aumenta 3 a 4 veces más el valor que tiene de haber hecho un procedimiento con un implante inicial. O sea que de todas, esto representa una carga económica para el sistema de salud. La infección en la prótesis se estipula que cuando son primarias o implantes primarios hay una probabilidad de infección de 0 a 1%, mientras que son los casos de los implantes de revisión de un 3 a un 5%. Es la causa más común de revisión de prótesis de rodilla y la tercera más común de revisión de prótesis de cadera. Y se establece que es más frecuente este tipo de infección en las prótesis asociadas a rodilla que en las prótesis asociadas a cadera, 0,8 a 0,5% respectivamente. También es importante tomar en cuenta que estas infecciones aumentan la mortalidad, sobre todo de los pacientes que reingresan a revisión de prótesis. Los factores de riesgo que se asocian a las infecciones en prótesis articulares tenemos inherentes tanto al huésped, al microorganismo como a la cirugía.
En relación a las comorbilidades, pues la artritis reumatoidea, la diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedad maligna, la obesidad, la inmunosupresión, el linfedema y el puntaje del análisis de anestesiólogos de la Sociedad Americana que sea mayor o igual a 3. O sea, el cálculo del riesgo ASA. En relación a la cirugía, pues definitivamente cirugías prolongadas. Miren, la presencia de hematoma o de disencia en sutura en un paciente que se le ha colocado prótesis es un factor de riesgo muy importante. Nosotros sabemos que casi todos la formación de esos hematomas se infectan. También el uso de prednisona o de agentes biológicos, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades reumáticas, y las bacteremias por estafilococos aureus. En relación a las manifestaciones clínicas, esta va a estar directamente relacionada con el mecanismo de infección, la virulencia del patógeno y la defensa del hospedero. De acuerdo a eso, vamos a tener un cuadro florido, más florido o menos florido. Se ha catalogado las manifestaciones clínicas como agudas y crónicas y vemos que las agudas son aquellas que se presentan antes del primer mes y que pueden ser producidas tanto por la inoculación directa, donde vamos a ver el dolor, que es el síntoma fundamental de esta patología y que va a tener la característica de ser un dolor persistente, a diferencia del dolor que se produce por el aflojamiento de las prótesis asépticas. Entonces, aparte del dolor, tenemos signo de inflamación, podemos tener fiebre y derrame articular. En aquellas infecciones que se producen por diseminación hematógena, vamos a tener síntomas similares, pero se presentan en aquel paciente que ha tenido un periodo libre de síntomas y que luego de una manera abrupta viene a presentar estos síntomas. En los casos de infecciones crónicas, después del primer mes, vemos que tenemos los síntomas similares como son calor, rubor, induración en el sitio de la incisión, derrame articular y fiebre. Pero ya después de los 3 a 12 meses, el dolor es persistente, pero es menos intenso. Podemos ver fístula de drenaje. Esto es muy importante. Cuando ustedes vean una fístula, generalmente esta infección no es muy recién. Fiebre se da solamente en la mitad de los casos. El inicio, cuando es tardío, después de los 12 meses, pues podemos tener dolor articular, eritema, induración en el sitio de incisión, fiebre y derrame articular. Y hay un porcentaje pequeño de 10% que son asintomáticos y que definitivamente se diagnostica cuando el ortopedista realiza la cirugía, quizás por otra causa. En relación al diagnóstico, definitivamente constituye un desafío, ya que no hay una prueba estandarizada que nos diga, mire, esa prótesis está infectada. Se realiza por criterios diagnósticos, entonces se toman varios consensos de expertos de la Sociedad Europea de Infecciones Óseas Articulares, un consenso internacional que tiene un consenso de expertos tanto el 2011 como el 2018, la Sociedad Americana de Infectología y los criterios que son de las infecciones musculoesqueléticas de 2011. ¿Qué toman en cuenta estas diferentes sociedades? Algunos coinciden en algunos aspectos, otros no, pero generalmente toman en cuenta para el diagnóstico un criterio mayor y 4 de 6 menores. Entonces, el criterio mayor sí son muy similares en todo, que es la presencia de 2 cultivos positivos de material periprotésico que tenga el mismo fenotipo bacteriano. ¿Qué quiere decir? Tenemos la misma bacteria con patrón de sensibilidad similar. Y el otro criterio mayor es la presencia de fístula. En relación a los criterios menores, pues tenemos los marcadores inflamatorios elevados, la presencia de polimorfonucleares en porcentaje elevados y leucocitos en el líquido sinovial, la presencia de secreción purulenta
un único cultivo positivo en líquido sinovial y el análisis histológico que nos dé positivo. En el consenso del 2030, pues fíjese, de 2013, perdón, es muy similar, pero tiene un criterio mayor y 3 de 5 menores. Entonces, los criterios mayores pues son similares y los criterios menores también, solo que se toman 5 de los ya anteriormente nombrados. En relación a la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, pues este es un criterio diagnóstico que realmente es más sencillo. Simplemente tenemos que tener uno de los que ustedes ven ahí para tener el diagnóstico, o que tenga una fístula, o que tenga secreción purulenta, o que tenga un único cultivo positivo por un germen virulento, 2 o más cultivos positivos por el mismo microorganismo o un análisis histológico positivo. Pues desde el punto de vista práctico es quizás más sencillo. La Sociedad Europea, pues la Sociedad Europea quizás es el consenso más reciente de 2021 y ellos los dividen en improbable, probable o confirmada. Y de acuerdo a aspectos tanto clínicos como microbiológicos como imagenológicos, ellos catalogan de una infección improbable cuando tenga todos los hallazgos negativos, una infección probable cuando tenga signos radiológicos de aflojamiento de implante, previo defecto de cicatrización, fiebre o bacteremia y la presencia de secreción purulenta, mientras que si es confirmada solamente debe tener un criterio de los mismos que nombramos en la infección probable. Esta sociedad europea también toma en cuenta lo que son la presencia del porcentaje de leucocitos y de leucocitos, el número absoluto en el líquido sinovial. Estos marcadores, si es menos de 1500 y menos 65% es improbable, más de 1500 y más de 65% es probable y es confirmada si el número absoluto o el porcentaje es mayor. Fíjense que esto no lo debemos tomar como un criterio aislado, siempre debe estar en conjunto con los criterios clínicos e imagenológicos. Hay un biomarcador que es la alfa-defensina, que es una sustancia que interviene o que se eleva como un mecanismo de defensa del organismo y que se determina por prueba de ELISA o de lateral flow, pero definitivamente es difícil de dar, aunque tiene una sensibilidad y especificidad alta. Desde el punto de vista microbiológico, ¿qué toman ellos como improbable? Que todos los cultivos estén negativos y que cuando se hace un proceso de ozonización no haya crecimiento bacteriano. En el caso de que sea probable, podemos tener un cultivo positivo de líquido o un cultivo intraoperatorio positivo o un microorganismo por proceso de ozonización o presencia de más de 5 neutrófilos o una gammagrafía de trifases negativas. Ya para la confirmada tenemos que tener 2 cultivos por el mismo germen. Fíjense que ellos no toman en cuenta el cultivo en medio líquido. Siempre nosotros sabemos que hay una mayor rendimiento de los cultivos que se hacen de tejido y los microorganismos por sonicación son mayores de 50 o mayor de 5 neutrófilos por el hallazgo histológico. El estudio de imágenes que ellos toman en cuenta es una gammagrafía con leucocitos marcados. Esto es un metaanálisis que no es tan recién, pero es muy importante porque corrobora estos datos que se realizaron 30 estudios en 3.909 pacientes a los que se les hizo artroplastia de cadera y rodilla y de ellos 1.270 estuvieron infectados, lo que correspondió a un 32%. Ellos analizaron estos marcadores inflamatorios de PCR en 23 estudios, de velocidad de sedimentación en 25 estudios, interleuquina en tres estudios y la presencia de leucocitos polimorfonucleares en 15 estudios. ¿Y cuál fue definitivamente el resultado que ellos obtuvieron de este análisis? De que la mayor precisión diagnóstica se obtenía con interleucina, sin embargo, es un marcador que no hacemos de rutina
porque es difícil de conseguir en las instituciones, seguido de proteína C reactiva, velocidad de sedimentación y linfocitos polimorfonucleares. El rendimiento de estos biomarcadores en sangre pues es menor que el rendimiento de los biomarcadores en líquido articular, y definitivamente se vio que la sensibilidad y la especificidad para velocidad de sedimentación y polimorfonucleares pues era menor. Sin embargo, pues seguimos solicitando esto porque es lo que quizás tenemos más a la mano. Hay ciertos aspectos que cuando nosotros hacemos diagnósticos microbiológicos tenemos que tomar en cuenta. Y en estos, ¿cuáles son? Que tengamos 2 cultivos preoperatorios de líquido sinovial o de tejido positivo con bacterias de igual fenotipo. Esto lo podemos tomar como representativo. Un solo cultivo como germen virulento, como ya lo dijimos, Staphylococcus aureus en un solo cultivo es representativo, pero la presencia de Epidermidis Corynebacterium en un solo cultivo lo podemos interpretar como contaminante, de tal manera que tenemos que hacer una correlación entre la parte clínica y si tenemos alguno de estos gérmenes en más de 2 cultivos, podríamos eventualmente tomarlos en cuenta. Aquí tenemos también otro estudio, que ¿qué fue lo que hizo este estudio? Lo que hizo fue evaluar los cultivos preparatorios en las infecciones, tanto de cadera como de rodilla, los pacientes que iban a ser sometidos a artroplastias. Evaluaron también 34 estudios, de los cuales 21 eran de cadera, 4 eran de rodillas, y el número de pacientes era, por supuesto, mucho más los que se hacían de cadera que de rodilla. Aquí observaron que el cultivo preoperatorio, la sensibilidad era moderada, pero la especificidad sí era alta para el diagnóstico. O sea que si teníamos, según esto, un cultivo preoperatorio positivo, pues eso nos ayudaba al diagnóstico a decir que probablemente esa prótesis sí estaba infectada. En los marcadores de líquido sinovial, ¿qué es lo que nosotros determinamos? Conteo diferencial de leucocitos, coloración de Gram, cultivo para aerobios y anaerobios y estudio de cristales. Mire, es muy importante la determinación de los cristales porque es uno de los principales diagnósticos diferenciales entre las infecciones asociadas a prótesis. Entonces vemos que también el conteo de los celular va a ser diferente. Si el inicio es temprano, fíjense que tenemos más células, ¿verdad? El episodio es más agudo y el porcentaje de neutrófilo se toma como positivo en un 90%, mientras que si el inicio es entre 3 a 12 meses o retardado o tardío mayor de 12 meses, el conteo de células es mayor de 3.000 y neutrófilos de 80.000. Pero también hay estudios que han dicho que el contagio de celular en el líquido sinovial va a ser un poco diferente. Si es de rodilla es mayor número y si es de cadera es menor número. Y la sensibilidad y especificidad, pues fíjese que para los dos la sensibilidad es baja. Cuando nosotros analizamos estas infecciones, nosotros nos preguntamos, ¿es realmente útil hacer algún estudio de imagen? Y la respuesta es definitivamente no. La radiografía simple siempre es un recurso que toman los ortopedistas para hacer un diagnóstico de aflojamiento de prótesis, pero carece de confiabilidad para hacer un diagnóstico de infección asociada a prótesis. Igual pasa con la tomografía, que es muy buena para evaluar fístulas, piel y tejidos blandos y secuestro, más no para hacer un diagnóstico. La tomografía con emisión de positrones con 18 fluorodeoxiglucosa refleja captación de glucosa en las zonas que puedan estar inflamadas, ¿verdad? Y esto pues nos pudiera orientar quizás un poquito más. Y la resonancia magnética es útil para diagnóstico diferencial, pero de otras patologías como metalanosis, pero no para infección de prótesis. Igual el gammagrama
con coloides, tecnecio y leucocitos marcados no suelen ser útiles en los primeros 12 meses. ¿Por qué? Porque todavía tenemos proceso inflamatorio y podemos tener falsos positivos. Lo que sí pareciera que, como vemos en algunos de los consensos, es que el hecho de que nosotros tengamos una gammagrafía normal se puede considerar que definitivamente no hay infección. O sea, es un estudio que quizás nos da un valor predictivo negativo alto. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hablamos con la histopatología? Simplemente analizar la presencia de polimorfonucleares en el tejido articular. No se ha determinado exactamente el umbral, pero se dice que 5 polimorfonucleares por un campo empleado de 400 puede tener una sensibilidad y especificidad alta. ¿Qué hacemos en caso de cultivos negativos? Pues definitivamente ya están en uso las pruebas moleculares. Estas pruebas moleculares las podemos hacer tanto en PCR, muestras de líquido, como tejido sinovial, y nos puede dar, pues por supuesto, un diagnóstico en un tiempo más rápido. La sonicación, que la hemos nombrado, siempre definitivamente da mejor rendimiento diagnóstico a aquellas prótesis que se extraen. ¿Y por qué? Porque esto es un proceso que utiliza ultrasonido y facilita la dispersión de las bacterias y la eliminación del biofilm. Entonces eso sí se ha visto que mejora el diagnóstico. Y las pruebas serológicas en aquellos pacientes que nosotros podamos ver que tienen factores de riesgo, tanto para Coxiella como Brucella, contacto con animales, etcétera. Esto está un poco borroso, pero simplemente para que ustedes vean cuál es la sensibilidad y especificidad de los diferentes consensos, y se ve que quizás el consenso de expertos internacional es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad con un 97 a 99%. Con relación al tratamiento, pues el objetivo principal del tratamiento es aliviar los síntomas y por supuesto la funcionalidad de la articulación. Definitivamente tenemos que dar antibióticos y hacer cirugía en la mayoría de los casos, evaluar al paciente de forma individual, no solamente ver que el implante esté aflojado o esté infectado, sino ver cómo está la articulación y los tejidos circundantes y, si es posible, retardar la terapia antibiótico hasta que nosotros tengamos una documentación microbiológica. Solamente se establece iniciar antibióticos cuando el paciente tiene compromiso hemodinámico o se sospecha que tiene bacteremia. Entonces, el tratamiento cirugía incluye el debridamiento con mantener la prótesis, retiro de prótesis y colocación de una prótesis en 1 o 2 tiempos, el retiro de prótesis pero sin reimplantarla en ningún momento, y la amputación. Entonces, el debridamiento y mantener la prótesis se va a hacer ¿en qué tipo de pacientes? En aquel paciente que se diagnostique antes de los 30 días o que tenga apenas 3 semanas del inicio de los síntomas. El tratamiento empírico entonces es vancomicina con cefalosporinas, cetrazona, ceftazidima o cefepime, y cuando nosotros tengamos una documentación microbiológica, pues entonces vamos a dar el tratamiento específico con oxacilina o cefazolina. Para el estafilococcus aureus, recuerden que el uso de cefazolina está directamente relacionado con el efecto inóculo, y la ceftriaxona se ha visto, tiene esa ítem ahí de resaltar, porque la ceftriaxona no se recomienda en el tratamiento de infecciones por estafilococcus aureus que tengan un alto inóculo o que podamos sospechar de bacteremia. En el estafilococo meticilino resistente, entonces la primera línea va a ser vancomicina y como régimen alternativo dactomicina. Siempre en la vancomicina, recuerden, debemos dar una dosis de carga, y también se ha estipulado que podemos dar este tratamiento o adicionar rifampicina cada 12 horas o ácido fusídico, que no lo tenemos disponible.
En el caso de desviamiento y mantener la prótesis, pero que sean enterococos, ¿cuál es el medicamento? El medicamento generalmente son monoterapias, como la ampicilina. Se puede dar 12 gramos continuos o cada 6 horas, o penicilina cristalina, 20 a 24 millones, o continuo cada 6 horas. Y la vancomicina siempre dando carga con 15 miligramos por kilo cada 12 horas. La daptomicina generalmente la utilizamos en un promedio de 8 miligramos por kilo, teicoplanina si hay disponibilidad, y puede haber terapia combinada de ampicilina más ceftriaxona. En los gram negativos, recordemos que uno de los antibióticos que mejor concentración tiene, pues son las quinolonas. Sin embargo, tenemos el problema de la resistencia. Es importante que en este tipo de infección podemos iniciar tratamientos endovenosos y continuar con tratamientos vía oral que tengan una buena biodisponibilidad. Importante recordar que la dosis de ciprofloxacina cuando vamos a tratar pseudomonas es 400 cada 8 horas, y levofloxacina sí 750 cada 12 horas, siempre sea vía endovenosa o vía oral. Podemos tener otras alternativas como cefepime, ceftazidima, ertapenem y meropenem. Recordar que el ertapenem no tiene una adecuada cobertura para pseudomonas, pero para los otros gram negativos, bien. Los estreptococos sensibles a penicilina deben seguir recibiendo ampicilina o penicilina a las dosis que ustedes observan ahí. También podemos usar vancomicina en aquellos casos que podamos tener alergia o ceftriaxona. Y el Cutibacterium, pues, también se recomienda penicilina 20 millones cada 24 horas o cada 6 horas, o ceftriaxona. ¿Cuáles son los pacientes después de los 30 días de implantar la prótesis que puedan ser candidatos a un reimplante? Los pacientes que puedan ser candidatos a un reimplante en un mismo tiempo son aquellos que son sometidos a una prótesis total de cadera, que tengan una adecuada cobertura de piel y tejidos blandos, una adecuada reserva ósea, que tengamos una documentación microbiológica preoperatoria o inmunocompetente. Y los candidatos que son reimplantes a 2 tiempos son aquellos que no tengan antecedentes de artroplastia o que no se le haya hecho este procedimiento en otro tiempo, que hayan tenido que la reimplantación tenga todas las características de que pueda ser factible y que pueda ser exitosas, que el paciente, por supuesto, esté de acuerdo en ser sometido a 2 cirugías, el paciente que tiene por fístulas o patógenos resistentes. Y o que tenga una adecuada cobertura de tejidos blandos. Esos son los pacientes en que nosotros vamos a esperar 2 tiempos. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Realmente la duración es de 4 a 6 semanas, donde nosotros debemos mantener la terapia antibiótica. Recuerden que en este segundo tiempo es cuando se saca la prótesis, el ortopedista incluye un cemento óseo impregnado de antibiótico, y que generalmente son los aminoglucósidos los que se usan aquí. Entonces, aquí tenemos los tiempos en que se realizan los implantes, ¿verdad? La primera fase se deja un espaciador con cemento impregnado, antibiótico sistémico, se da por 2 a 4 semanas. Y la segunda fase es una nueva prótesis. La necesidad del antibiótico en esta segunda fase va a estar dado por el resultado de los cultivos. Se ha visto que se inicia antibiótico si el cultivo es positivo, y en un porcentaje de 85% podemos tener erradicación de la infección. El retiro de la prótesis de forma permanente, los pacientes que no son candidatos a un reimplante por diferentes criterios, ¿verdad? Criterios de retiro o de por proceso infeccioso severo, que no haya, que no cumpla pues con la reimplantación, que tengan riesgo de infección recurrente. En estos pacientes que se les retira la prótesis y que no se les vuelve a colocar,
se da tratamiento antibiótico por 4 a 6 semanas y se ha visto que entre un 60 o un 100% se erradica la infección. La amputación se realiza en aquellos pacientes que tengan fascitis necrotizante, una infección muy severa, que la pérdida ósea sea tan importante que no permita hacer un reimplante, que no tenga una adecuada cobertura de piel y tejidos blandos, que la artroplastia o artrodesis previa haya fallado en controlar la infección, y los antibióticos se van a mantener solo 48 horas posterior a la amputación. Aquí tenemos también la evaluación de un metaanálisis que determinó el pronóstico de los antibióticos en aquellos pacientes que se mantenían el implante y que habían sido sometidos a prótesis de cadera o prótesis de rodilla. Y estos evaluaron 2.186 artículos que se publicaron hasta el 2020 con 4.380 pacientes. Entre ellos habían 3 estudios prospectivos, 5 retrospectivos y 2 ensayos controlados aleatorios. Ellos se vieron que el germen más frecuente fue estafilococo sensible a oxacilina y el porcentaje menor fue estafilococo resistente a oxacilina. Ellos, ¿qué se utilizó aquí? Como que el uso de rifampicina en estos pacientes y vieron que tenía un 10% de éxito. Sin embargo, con esto de la rifampicina ha habido un poco de controversia, pero pareciera que en estos pacientes pudiera tener una utilidad no muy alta. ¿Cuáles son las consideraciones futuras? Ya para terminar, pues hay mucho que se ha estudiado experimentalmente en modelos para destruir el biofilm, porque sabemos que definitivamente en el caso de la prótesis, la mayoría de las veces tenemos que retirar la prótesis porque los antibióticos no son totalmente efectivos. Entonces, la erradicación en este estudio fue un estudio experimental, en el caso que utilizaron in vitro, ¿verdad? La terapia combinada que se está haciendo con bacteriófagos y antibióticos, ¿verdad? Entonces, las combinaciones de fagos más antibióticos se ha visto o se vio en este estudio que son más activas que cualquiera de los dos solos. O sea, que si nosotros utilizamos solo fago no es tan activo o solo antibiótico no es tan activo como la unión de los dos. Y ellos también usaron aquí, realizaron un análisis de en qué tiempo se destruían las biopelículas y en qué tiempo, por supuesto, eso fue un estudio totalmente experimental, usaron, ¿verdad? Varios antibióticos o varias combinaciones, tanto de fago con sectarolina, fago con dactomicina y fago con dactomicina, sectarolina. Y que realmente, ¿qué es lo que ellos vieron así? Que compararon el biofilm con las bacterias planctónicas y vieron que en los 2 aislamientos o los pares de bacterias que utilizaron fueron estafilococo con resistencia intermedia a rifampicina y con sensibilidad. Y los antibióticos que utilizaron o hicieron el análisis in vitro como si fuera el biofilm. Entonces ellos utilizaban unas dosis muy bajitas de antibióticos por debajo de la concentración inhibitoria mínima y determinaron cuál era, cuánto tiempo se tardaba en hacerse la aparición de resistencia de esas bacterias, tanto las que estaban en el biofilm como las que estaban en las bacterias planctónicas. Entonces eso se vio que definitivamente la combinación de antibiótico con fago era más efectiva y estas bacterias demoraban más en hacer resistencia. Y ellos vieron que la combinación más efectiva era fago, dactomicina y sectarolina. Ajá, y esto pues también son otras consideraciones o alternativas terapéuticas futuras donde vemos que hay alternativas terapéuticas, ¿verdad? Como son las nanopartículas. Recordemos que las nanopartículas son estructuras
que pueden ingresar y pueden destruir el biofil y que han sido utilizadas, ya está aprobado por la FDA en Estados Unidos, estas nanopartículas que tienen antibiótico, básicamente ciprofloxacina, y vienen rodeadas de una enzima, y esta enzima lo que va a hacer es hacer una liberación programada del antibiótico y se ha visto que son efectivos en el biofil en los equipos médicos. Todavía pues no hay la extrapolación de estos datos a estudios clínicos, pero es algo que está también en la parte experimental. También se ha visto que la terapia fotodinámica que utiliza rayos ultravioletas con la finalidad de destruir aquellas partículas que puedan ser fotosensibles y así pues destruir el biofil. También tenemos diferentes moléculas que actúan sobre lo que es el antiquorum sensing, y lo que es el antiquorum sensing es como el que inicia el que inicia el controlador del biofil, ¿verdad? Es el que inicia la formación o el controlador del biofil desde el punto de vista genético, por decirlo de alguna manera. Entonces, al haber esto facilita, quorum sensing facilita la formación del mismo, y a nosotros utilizar algunas sustancias que podían estar en contra de esto, pues disminuiríamos la formación del biofil. También se ha visto que como algunas enzimas pueden intervenir, como las DNA, en la formación del biofil, el tratar de producir o algunas sustancias que contrarresten este efecto, pues también podrían ser útiles en eliminar el biofil. Sin embargo, estos son datos que definitivamente todavía están como en la parte experimental. Ya entonces, para concluir, vemos que las infecciones asociadas a las artroplastias constituyen un problema que repercute muy importante en la calidad de vida de nuestros pacientes, y que no solamente esto, sino que representan un costo para las instituciones de salud. En todas las series descritas es más frecuente la infección asociada a prótesis de rodilla que a prótesis de cadera. El diagnóstico constituye aún un desafío y es realizado en base a consenso de expertos. Definitivamente el biofil juega un papel importante en este tipo de infecciones, y hemos visto que los antibióticos tienen poca efectividad, y la evasión del sistema inmune del hospedero también hace que sea más difícil el tratamiento de estos pacientes. El hemograma y el conteo diferencial en general no se recomiendan por su baja sensibilidad. Los marcadores del líquido articular tienen una mayor confiabilidad que los séricos. Sin embargo, seguimos usando los marcadores séricos porque son más accesibles y son menos invasivos, y nunca debemos tomar estas pruebas diagnósticas como marcadores aislados, sino en conjunto con los criterios que ya nombramos. El hemocultivo debe tomarse siempre en aquel paciente que esté febril. El retrasar el inicio de antibióticos lo podemos hacer si no hay compromiso sistémico. La mayoría de los estudios de imágenes no son útiles para diagnóstico en los primeros 12 meses. El tratamiento siempre debe ser combinado, a excepción que sea en las primeras fases y podamos mantener la prótesis, pero siempre debe hacerse cirugía por el debridamiento. El uso de rifampicina adicional pareciera que es útil en aquellas infecciones residual, o sea, aquella infección que ya va a un segundo tiempo y persiste la infección, y entonces es aquí cuando damos una terapia prolongada por antibióticos, una supresión de antibióticos que puede ser de 3 a 6 meses. El tiempo de antibiótico y la modalidad terapéutica dependen del tiempo transcurrido desde que se implantó la prótesis. Esto pues es todo lo que tenía para ustedes. Muchas gracias por su atención y bueno, esperamos para la discusión.